Los hospitales eran básicamente instituciones para ir a morirse, ¿ya? No para ir a sanarse. Creo que el centenario es una perfecta radiografía de ese Chile bipolar, el Chile de los ricos y el Chile de los pobres. La imagen que nosotros nos formamos en el año 50 es que este país no tenía destino y que no iba a poder salir nunca del círculo vicioso de la miseria y de la pobreza. Chile tuvo, como sabemos, la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo por décadas, fin del siglo XIX, comienzo del XX. Y hasta los años 30 y 40 todavía era una de las más altas del mundo. Había mala higiene y poca salud. Pocos hospitales, muy pocos, te digo esto. Muchos atendidos por estas monjas de la caridad, te digo, ¿no? Y algún personal pagado por el Estado. Al tema de la vivienda se fue asociando, y eso ya más hacia la segunda mitad del XIX, sobre todo el problema de las enfermedades y las epidemias. Hay grandes enfermedades sociales que se les llama, ¿ya? Por el alcance que tienen en la población, enfermedades como tuberculosis, la misma cólera, tifus, los piojos. Porque nosotros queremos liberar a las personas del dominio del complejo médico industrial, que lo que ofrece son píldoras y procedimientos. ¿Por qué? Porque esas se venden. Bueno, Santiago de 1810 es sumamente pobre. En términos sanitarios es un desastre. El desagüe, por decirlo así, va al aire libre, por canaletas que cruzan la ciudad y que suelen formarse tacos e inundan las calles. Entonces una ciudad muy insalubre, en donde la construcción habitual es de un piso a lo más de dos, siguiendo el modelo de la arquitectura del sur de España. Mucho frío, en general las casas no tienen ventanas, entonces todavía es una ciudad muy precaria. Todavía estamos en una ciudad pequeña, podríamos decir de a pie, como se decía en el periodo, en que fuera del camino de cintura llegaban muy pocos servicios urbanos. No había agua, no había servicios de sereno en la noche, por lo tanto eran un sector peligroso, no había iluminación, no había servicio de retiro de basura. Entonces se transforman efectivamente en una especie como de guetos de pobreza que empiezan a ser muy notorios con respecto al resto de la ciudad. Nosotros hemos seguido un patrón que es como la segregación, ¿ya? Y creo que la enfermedad funciona mucho para segregar, ¿ya? Los lazaretos, como se le llamaba antiguamente a los hospicios, hospitales para enfermos infectocontagiosos, ¿ya? Se ubican en los perímetros de la ciudad donde está el Bajo Pueblo, o sea, todas las instituciones de estado de salud, históricamente o en sus orígenes, están al otro lado del río, ¿ya? En la Chimba, que es donde históricamente han estado los pobres. Por eso nosotros hemos hablado de la ciudad higiénica. Aquí está el cementerio, aquí está el Instituto Psiquiátrico, aquí está la Facultad de Medicina, aquí está el Instituto Médico Legal, aquí está la Facultad de Odontología, aquí están los primeros hospitales para tuberculosos. Mientras duró el vagabundeo del pueblo mestizo masculino, no se sabe de enfermedades que hayan afectado a los huesos y los rotos. Enfermedades. Son más bien muertes accidentales por una razón u otra, o la exposición al frío, o lo que sea, o en el desierto, en fin. La cosa aparece ya con una morbilidad, como le decían antes, muy alta cuando ya no pueden vagabundear y tienen que emigrar a la ciudad y quedan metidos en rancheríos y en conventillos. Ahí las condiciones de salud se acaban. De ahí que cuando surge la urbanización de las masas marginales y mestizas, la morbilidad y la tasa de enfermedades se disparó y vino una mortalidad gigantesca. Chile tuvo, como sabemos, la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo por décadas, fin del siglo XIX, comienzo del XX. Y hasta los años 30 y 40 todavía era una de las más altas del mundo. 247 cabros por 1000. Casi una cuarta parte de los que nacían se morían antes del año.
Y eso era producto de las enfermedades que se gestaban en los conventillos. La tisis, por la cosa de los pulmones en gran parte, y la cosa estomacal, disentería, qué sé yo, todas esas variedades. Por eso que la población de Chile en ese periodo de los 80, 90, como hasta 1915, se estancó y en un par de años incluso decreció. Es la peor época de la medicina chilena y es un periodo en que la salud dependía en buena medida de los hospitales que la iglesia mantenía. Por eso que todos los hospitales tienen nombre de santo, ¿no? Los viejos por lo menos. En esos hospitales el servicio dependía fundamentalmente de las monjitas y los médicos eran muy escasos. Por eso que la mortalidad en los centros hospitalarios y en las casas de huérfanos era más alta todavía que la que había en la calle. Los hospitales eran básicamente instituciones para ir a morirse, ¿ya? No para ir a sanarse. Progresivamente la propia medicalización de estas instituciones, la fundación de la Universidad de Chile y la Facultad de Medicina, o sea, la formación de médicos profesionales en el país, las propias desarrollos de las prácticas de asepsia, etcétera, fueron haciendo de los hospitales lo que nosotros entendemos hoy día, y dentro de esta medicalización de ese recinto, lo primero que se saca de los hospitales son todas aquellas personas que tienen patologías crónicas, ¿ya? Que no tienen patologías curables, básicamente, ¿ya? Esas patologías se trasladan al hospicio porque eran personas que se iban a morir igual, o también se saca todas aquellas enfermedades contagiosas y se van a los lazaretos. Entonces, ¿de qué se morían las personas que se quedaban en el hospital? Muchas de ellas mueren por causas de infección. La viruela es, digamos, el gran peligro ya maligno de este periodo. La viruela mataba en cada uno de estos ciclos epidémicos que son cada 2-3 años dentro de la ciudad, 10.000 personas. La otra gran enfermedad del periodo es el cólera. A fines del 19, en 1887, es la gran epidemia del cólera en todo Chile, o por lo menos del norte hasta Santiago, que tiene que ver con aguas contaminadas. Y la institución a comienzos del siglo XIX, yo creo que ya hay dos grandes hospitales muy importantes en Santiago, en el sistema sanitario, que son el Hospital San Borja, que es el primer hospital de mujeres fundado a fines del siglo XVIII, y el otro es el San Juan de Dios. Ya el San Juan de Dios es creado por Toesca, el mismo que hizo La Moneda, y es un hospital que tiene toda una orientación ya clínica. Yo diría que es el primer hospital que tiene ya como un sentido clínico. Empieza a nacer lo que se llama la higiene pública. Entonces la medicina yo creo que solamente vino a desarrollarse en Chile, y, bueno, hay estudios al respecto, después de los años 40, cuando se instaló el Sistema Nacional de Salud, que en gran parte, casi todo ello fue obra de Allende. Allende hizo una obra enorme como diputado y como senador, en ese sentido. Y yo creo que es el parlamentario que más contribuyó a que surgiera una legislación protectora de la maternidad, de las mujeres y de los niños. Entonces, todo el sistema de salud está pensado en función de las mujeres y los niños, en su origen. Entonces, cuando se está en un sistema nacional de salud, yo creo que las condiciones generales comienzan a mejorar. Pero también eso va acompañado de un periodo en que hay más empleo asalariado, porque hay más industria, el periodo 38-73. Entonces, con más empleo, mejores condiciones de vida, la longevidad comienza a aumentar, y otra cosa muy significativa, el porcentaje de niños guachos comienza a bajar. En aquella época, en 1950, el que nacía en esa época tenía una expectativa promedio de 38 años. Chile era de los peores países de América Latina en cuanto a todos estos parámetros, si tú quieres, de salud o de educación o de ingreso. Chile estaba entre los países más afectados. Y tenía mucho que ver con las condiciones de crecimiento y desarrollo y nutritiva
de la población. A mí me ha tocado dedicar la vida a este problema y me pareció ya al comienzo de las primeras investigaciones cuando fundamos el INTA que el problema radicaba específicamente a una edad bien concreta, los primeros años de vida. Y nos que llegamos a dar cuenta que si éramos capaces de nosotros de preservar ese daño que producía esa desnutrición crónica, este país iba a ser otro. Y le acertamos. Y le acertamos porque fueron 8 años de investigación científica hasta llegar a demostrar que el principal problema estaba en el crecimiento y desarrollo de los primeros años de vida. También nos dimos cuenta que esta es la situación que el país había tenido ancestralmente, desde que nació como país independiente o aún antes, pero que no se había tomado conciencia de lo que esto significaba. Los médicos incluso decían, pero si aquí no se muere nadie de hambre, aquí se mueren de tos convulsiva, se mueren de shigalosis, se mueren de poliomielitis, se mueren de meningitis, pero nada de hambre. Es que no tenían concepto claro que una malnutrición, una desnutrición en los primeros periodos de vida afectaba directamente el sistema inmunológico. Eso era para el daño que producía la desnutrición. Y si a eso le agregábamos de que los que sobrevivían lesionados y quedaban dañados en su cerebro, este país no tenía remedio. Como no lo tiene todavía América Latina, si no entiende el problema. Bueno, nosotros tenemos que ver algunas cosas que han ido sucediendo con el tiempo. En primer lugar, el intento de la dictadura por llevar todo el sistema de salud al área privada y dejar solamente un sistema subsidiado para los más pobres. En esas políticas públicas, además, durante la dictadura hubo un empeño de no invertir en el sector público, cosa de que este fuera cada vez más fácil de ser concesionado o vendido a los privados. O sea, francamente, el intento privatizador profundo que tuvo la dictadura fracasó por el tremendo peso sociológico de una historia exitosa del Servicio Nacional de Salud. En consecuencia, nuestro foco era cómo mejoramos la equidad en resultados, generando políticas públicas que enfrentaran los problemas de enfermedad, y cómo generamos equidad en acceso, generando garantías que permitan que cualquier persona tenga acceso al mismo nivel de cuidado. Y esto lo hicimos mediante 2 propuestas que se consolidaron y que pasaron a formar parte de las políticas de salud. Los Objetivos Nacionales de Salud al año 2010, que se formularon en el año 2000 y que la Comisión de Reforma de la Salud entregó al Ministerio de Salud para que se convirtiera en política pública, que así sucedió. Y por otra parte, la propuesta de un plan garantizado de salud, que con el tiempo pasó a llamarse Plan Auge, Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas. Entonces yo creo que en términos de salud podríamos decir que estamos en mejores condiciones que en el siglo XIX. Menos contacto con la naturaleza, sin duda. Un rancho las mujeres eran muy sanas y muy vigorosas. Pero hemos perdido notoriamente en salud mental, yo creo. Y eso yo creo que es un problema que no se resuelve solo con médicos. Yo creo que la solución al problema mental tiene que ir por el lado de cambiar el sistema educativo y el sistema educacional, y todo el modelo neoliberal, en definitiva.